Esta posiblemente no tiene gran diferencia con lo que hemos hecho hasta el día de hoy en las ecuaciones de Fourier. Esta sí que viene, sí van a tener una gran diferencia porque estas se llaman de medio recorrido, como les dije al inicio de la clase. Ahora, nuevamente me va a dar una función definida en un periodo finito, f de t, que va a decir que ella nada más es finita en ese intervalo. Pero me van a decir que dibuje a f de t, después que redefina una nueva función periódica, pero en este caso va a ser par, porque la voy a hacer en cosenos. Entonces esa nueva función periódica par solamente va a tener las armónicas coseno presentes en la expansión. Las armónicas seno, ¿qué le va a pasar? Se me anulan, ¿sí o no? Entonces quiere decir que esa nueva función periódica par no es f chiquita, sino la voy a llamar, en vez de phi, para diferenciarla, la voy a llamar f mayúscula, porque esa es la que va a ser periódica y no f chiquita. ¿Le queda claro? Porque usted la va a hacer par ahora. Va a agarrar y le va a hacer la parte par y la va a dibujar periódica par. Y la expansión se llama de medio recorrido porque usted solamente la va a calcular. ¿Cuánto es el periodo de la periódica? Si esta va de 0 a tau, esta va de menos tau a 0. ¿Cuánto es el periodo? 2 tau. Pero mire que no la va a calcular de 0 a 2 tau, sino de 0 a tau, y por eso se llama de medio recorrido. Esa es la gran diferencia. De 0 a tau. La mitad. A pesar de que ella sea periódica de 2 tau. Eso sí, las integrales sí van con lleva el 2 tau. Pero yo, para evitarle esa confusión, lo que hice fue incorporarle el valor de tau a la ecuación. Y usted nada más tiene que reemplazarle tau. Olvídese que si va el 2, que no va el 2, olvídese de eso. Porque es una confusión para el estudiante. O sea, la integral del coseno y la integral del seno sí se calculan en su periodo de 2 tau. Lo que no vas a calcular en el 2 tau es el AN y el BN. ¿Me expliqué? O sea, cuando usted pone coseno sí va en 2 tau. Cuando pone seno sí se considera el 2 tau. Pero la integral del AN va multiplicada por ese coseno y la f de t, ese seno, y la f de esa integral va de 0 a tau nada más. Mire que como yo voy a definir una nueva función f periódica par, por definición f de t es igual a f de t entre 0 y tau, es ella misma, ¿sí o no? Pero la otra parte es par como lo hicimos el otro día. F de menos t, ahora va entre quién? Entre menos tau y 0, eso no lo hicimos el otro día. Entonces, ¿quién es periódica? Esta, no f chiquita. Así que f mayúscula de t más 2 tau, ¿qué le va a pasar? F de t. Y mira, aquí voy a expandir a f mayúscula porque ella es la periódica, no f chiquita. Así que vamos a calcular el a sub 0 y voy a calcular ¿qué cosa? El a sub n, y mire que ya viene incorporado el tau. Se lo voy a demostrar porque eso lo incorporé para evitarle una confusión a usted. El a sub 0, mire, igualita a 2 sobre t entre 0 y, mire que aquí no dice entre 0 y 2 tau, sino entre 0 y tau. Por eso se llama de medio recorrido. Y esta, entre 0 y tau. Lo que está calculando tau es el coseno y el seno. Profe, el recorrido también puede ser de menos tau a 0. No, de 0. ¿Dónde existe la función f? De 0 a tau nada más. Por eso la estoy calculando ahí. Bien. Este mismo ejemplo ahora le voy a cambiar el mimito. Por eso le dije que le voy a poner como 5 complementos en el camino. Diferente, así pegado. Mire que ahora esto estaba igualito. Y aquí una nueva función periódica f de t par en función de f de t. Ya. Dibujo la gráfica de f de t, válida de menos 4 a 4, y obtener la ecuación en serie Fourier de f de t. Listo. ¿Sí? ¿No se parece? Estoy viendo lo mismo ahora, solamente que en vez de usar la de recorrido completo vamos a usar ¿cuál? La periódica par. Así que comenzamos. El dibujo de f no cambia, es el mismo. Ahí está. Así que vamos ahora a la f mayúscula. Por definición,
F mayúscula, que es la periódica, dice que es igual a F de T. ¿Quién es F de T? Ese es y F de menos T, ¿quién es? Este es F de T, es 1 menos T cuadrado. ¿Quién es F de menos T? Para buscarle el otro pedazo de acá. Sería 1 menos T al cuadrado. ¿Eso cuánto le da? 1 menos T cuadrado. ¿Sí o no? ¿Cómo que no? Menos T al cuadrado. ¿Cómo definimos la par el otro día? F de T igual a F de menos T. Bueno, aquí está F de menos T. Estoy buscándole el pedazo del lado acá. Nada. ¿Y esto va a dónde? Entre menos 1 y 0. Ahora se lo voy a demostrar. Y aquí es F de T más 2, F de T. ¿Sí o no? ¿Cuánto es el periodo de la periódica? Desde menos 1 a 1, ¿cuánto hay? 2. Esta es periódica. Pero ahora que vamos a definir la par, dijimos que F de T para definir el pedazo par es F de T igual a F de menos T. Lo hiciste. Bueno, esto fue lo que hice. Definí F de menos T. El intervalo negativo que estoy definiendo el pedazo de la izquierda. Esta es la que voy a graficar. Ahora como F mayúscula. Vamos a hacerla. Menos 4. F en el periodo fundamental, la primera parte no cambia. Siempre va a estar en 1 aquí. Esa F, el pedazo de acá es igualito. Pero como ahí es par, ¿dónde se debe reflejar el otro? Se debe reflejar aquí así. Vamos a probar si es verdad. Este es el pedazo que yo le agregué, ¿verdad? Cuando usted toma el valor de menos 1 al cuadrado, 1 y 1 menos 1, está acá. Y cuando usted toma el valor de 0, ahí está. ¿Es par o no es par? Está bien definida. Entonces la réplica de esa par ahí está. Mi F de T mayúscula par. Mira la diferencia con la otra. Si yo expandiera normalmente en Fourier esta función, ¿cuánto usa usted el periodo? 2 tau, iría de aquí a acá. Pero la integral, ¿dónde la estoy calculando? De 0 a 1 nada más. Porque es de medio recorrido. Pero lo que yo le dije antes es que la diferencia, este coeficiente que yo puse aquí, te lo voy a demostrar. Es lo que quiero para que vea que ya viene incorporado. O sea, usted olvídese de calcularlo, y ahí yo lo calculé. Usted nada más ponga el valor de tau ahí. Y se ahorra ese dolor de cabeza. Sí. Si yo calculo omega, ¿cuántos omega hay en la periódica? 2. ¿Sí o no? Quedaría 2pi sobre 2. ¿Y cuánto le da eso? O sea que mi omega vale ¿cuánto? Pi. Cuando yo lo ponga en el coseno, ¿cómo lo voy a poner? Coseno de n omega tau, coseno de n pi tau. ¿Cuánto vale tau ahí? En el problema que yo tengo planteado acá. Y si yo le pongo 1 ahí, ¿qué me queda? ¿No le queda lo mismo? O sea que ya yo lo calculé. Ve lo que digo, no lo tienes que calcular. Nada más pongo el tau ahí y ya está metido. ¿Sí? Eso es para evitarle más confusiones de las que hay. Bien. Vamos entonces a nuestra expansión. Pues la sub 0 va a quedar igualita, yo creo. Vamos a ver, no lo voy a borrar. Sí, queda igualito. ¿Por qué me va a quedar igual? Porque ya lo va a calcular entre 0 y 1. Y la misma función es f de t, así que ahí no debe variar.
Este asunción es válido. Vamos a la sub n, es el que va a cambiar. Profe, la sub n va a cambiar Porque ya no es 2npi, sino npi. Por el omega, entonces. Por el omega, exactamente. Era la gran diferencia con el otro. Bien. F de t, que es periódica, solamente tiene la armónica coseno. ¿Por qué? Porque f de t, función periódica, vamos a poner aquí. F de t, función periódica par. Quiere decir que los Bn valen 0 cuando n vale 1, 2 y solamente la expansión tiene las presentes de las armónicas coseno. El A sub 0 está aquí calculado que es el mismo, porque estoy usando la misma f de t en el mismo intervalo entre 0 y 1. ¿Ah? El 1 medio cuando le voy a poner la expansión. Es que para que sepa que se va por 1 medio, voy a ponerla ahí arriba. Entonces mi AN, vamos a ponérsela aquí. Aquí o aquí, es la diferencia. Mi AN, por definición, es 2 sobre tau, la integral de 0 a tau de f de t por el coseno de n pi tau t de dt. Quiere decir que la n va a ser igual a 2 sobre 1, la integral de 0 a 1 de 1 menos t cuadrado por el coseno de n pi sobre 1 t de dt. Ese AN me va a dar 2, la integral de 0 a 1 de 1 menos t cuadrado, el coseno de n pi t de dt. Esta integral es tabular por partes. Seno de n pi t. Entonces, este iría con este iría con este y este iría con este. Más, menos y más. Entonces, esa AN me va a dar 2 y adentro me queda la integral definida. Me queda 1 menos 1 sobre n pi, 1 menos t cuadrado, seno de n pi t entre 0 y 1, menos menos menos, n pi t entre 0 y 1. Pero se dice menos coseno. ¿Dónde? En el segundo término. Menos coseno. No. Bien. Entonces ya yo sé que el seno se me anuló en los argumentos 1 y 0. En antes se me anuló, ¿se acuerdan? En el A sub 0 y en el A sub 0. Entonces, quiere decir entonces que me queda AN 2, me queda este, menos 2 sobre pi cuadrado, y por dentro de la serie me perra n cuadrado abajo, me queda, cuando usted toma el valor de 1, me queda el coseno de n pi menos 1. Quiere decir que ese A sub n va a ser igual a 2 negativo 4 sobre pi cuadrado. Me queda menos 1 a la n, menos 1 sobre n cuadrado. De esta serie le hemos corrido a la saciedad. ¿Esa serie cómo corre? Tengo una suma en el numerador. Esa serie la corrimos el otro día, decimos cuando n impar, me queda menos 2 sobre 2n menos 1 al cuadrado, y cuando n par, 0. La corrimos, buscan allá atrás. Esa serie está corrida allá atrás. Ah, no, hay un error. ¿Cuál es el error? ¿Sabe qué? Aquí no era un menos. ¿Sabe lo que había aquí? Aquí había una t. Me pareció un menos y yo lo borré. Eso fue lo que yo le pregunté. Sí, pero yo pensé que había puesto un menos. Es t. Entonces no hay una suma, aquí es 0. Entonces no va aquí, lleva menos 1 a la n. Esta serie no va. Como hay un negativo enfrente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese negativo? Se sube ya. ¿Y le queda entonces?
Y ahí está mi AN. ¿Sí o no? Y entonces mi expansión. Y, Eso que está delante de coseno es un 2. Es un 2. sí, un 2. Pero el de abajo, más o menos. Esa que está abajo de dos. ¿Dónde? Este. Ah, ya. Ah, no, debe ser cerrado. Entonces mi f de t me va a quedar 2/3 más 4pi cuadrado y f chiquita de t ahí está. ¿Preguntas? Lo único que uno tiene que tener cuidado aquí es la diferencia del periodo finito. Y acordarse que la expansión se calcula diferente. Ahora, en vez de hacer la par, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una función impar y vamos a generar las armónicas senos. Por lo tanto, esa función se va a llamar de medio recorrido en senos. Y vamos a crear entonces, en vez de crear una función periódica f de t par, voy a crear una nueva función periódica impar en función de f, y en vez de llamarla f la voy a llamar. Bien, rapidito. Si no me da tiempo a hacerlo, nada más le doy la parte teórica. Ahora, acuérdate que si la función no es periódica, sino que es finita, tengo una función solamente en un periodo octavo. Entonces yo necesito hacer una periódica para poder expandirla. Ya aprendimos que la periódica me la pueden pedir, por ejemplo, de recorrido completo. La pueden pedir también periódica par. Pero también esa periódica yo la puedo hacer impar. Entonces, si yo la voy a hacer impar, entonces agarro F y hago la parte impar como hicimos el otro día. Y la que es periódica es la impar G. Así que la nueva función periódica se va a llamar G y va a ser impar, donde F de t es igual, G de t igual a F de t, donde el intervalo de definición. Pero la parte impar es menos f de menos t, ¿se acuerdan? Y hacemos la parte negativa, entonces g de 2, g de t más 2 tau, g de tau. Y mire lo que pasa cuando hacemos la periódica impar, vamos a calcular solamente las armónicas senos y ya viene incorporado el tau. O sea que va a estar constituida de los bn por el seno de n. Y los bn los vamos a calcular también en el medio intervalo. Así que me queda esto y la expansión de f es válida solamente en tercer octavo. Si yo graficara la función periódica impar, si esta era la función original hecha al azar, esto es lo que me queda, se le refleja aquí y tengo la función impar. Entonces vamos a trabajar estas, no me da tiempo. Entonces la expansión solamente tiene armónica C, nosotros lo hacemos el viernes y entonces entramos con lo que es la integral y derivación de la serie para la otra semana dar la compleja y la transformada de la integral de Fourier, o sea que el examen es la de más arriba.